El colegio, una de las mejores etapas de tu vida, o no, dependiendo mucho de cuáles son tus recuerdos. Muchas de las personas que han pasado por el colegio reconocen que han tenido mucha presión y mucha depresión también, ya que se han encontrado dificultades como poder encajar en la clase, encontrar nuevos amigos o simplemente encontrarse a ellos mismos. Nadie les dice que en el colegio no les vienen a enseñar lo que es amor propio, por ejemplo. Ustedes se han hecho la pregunta ¿por qué los niños no suelen tener amor propio en el colegio? ¿Por qué los niños suelen sentirse avergonzados? ¿O por qué el sistema educativo mata los sueños de un niño? Recordemos que el sistema educativo está bajo el brazo de los gobiernos, que son aquellos que deciden lo que se enseña o lo que se deja de enseñar en los colegios. Para los que hayan nacido en los 80 como yo, en los 70 y en los 60, nosotros probablemente tendríamos mucha mejor base de lo que puedan tener nuestros hijos ahora mismo. Sabíamos de política, sabíamos de historia, sabíamos de cuerpo humano, pero sobre todo los niños de antes, los niños de los 80, o los 80 y tantos, antes de llegar a los 90, eran niños que hablaban con mucha más madurez de lo que se habla ahora. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Qué es lo que ha cambiado en el sistema educativo para que estos niños hoy en día ya no tengan sueños, ya no tengan creatividad? Y ya, evidentemente, muchos de ellos, por desgracia, dependiendo de las situaciones, quieran matarse. Pues uno de ellos es la sobrecarga de tareas. Antiguamente se te mandaban tareas normales y corrientes. De hecho, las tareas las hacías en el colegio. De hecho, en el colegio te enseñaban a cocinar, te enseñaban a coser. Hoy en día en los colegios no te enseñan tanto como parece, pues todo cambia. Evidentemente no en todos los colegios. Hay que entender que cada colegio tiene su forma y su estructura. Pero vamos a ver. ¿Qué es el colegio? El colegio es una institución donde hay varias personas que están formadas y que nos van a educar. Te van a educar de tal manera que tú salgas preparado para la vida. Estamos seguros de eso. Muchos niños que van al colegio, y esto ha sido estudios realizados globalmente, encuentran en que los niños tienen mucha falta de sueño. Los niños además no se sienten bien. ¿Alguien le ha preguntado a las instituciones por qué a los niños no se les enseña a tener amor propio? ¿Por qué los niños cuando van al colegio no tienen amor propio? Y esto no solamente sale desde casa, porque tú puedes educar a tu hijo con todo el amor del mundo. Y luego, claro, va al colegio, empezamos desde la guardería. Y luego llega al colegio y resulta que el niño se encuentra con el bully, se encuentra con el que manda, se encuentra con el que no quiere compartir cosas, se encuentra con que el profesor pasa de todo, se encuentra con que tiene que estar luchando constantemente y es una verdadera odisea. ¿Qué hace esto? Muy sencillo. Estrés. La época de exámenes. Dios, eso es devastador. La gente siente estrés con los exámenes. Un papel de mierda va a decidir si vas o no a la universidad. Y claro, ya no hablemos de las universidades que se han fundado solo y exclusivamente para ricos. Porque las universidades hoy en día, señores, son solo y exclusivamente para ricos. Si ustedes se dan cuenta y miran sobre la historia, las universidades siempre han sido para gente adinerada. Y la gente que no ha podido tener dinero, o sea, un estatus social más bajo, nunca ha tenido la oportunidad de poder ir a la universidad. Evidentemente, hoy en día todo eso cambia. Pero sigue siendo igual. Hoy en día las mejores universidades son solo para personas que puedan acceder con mucho dinero.
Y esta es una verdadera realidad, señores. Hoy en día tus padres tienen que dejarse el cuello para que tú vayas a la universidad o tú trabajar en diferentes trabajos para pagar a la universidad. Empecemos desde el principio. El colegio limita tus habilidades de planificación y organización, y eso es así. El colegio muchas veces mata tus sueños. Cuando tú quieres descubrir y tienes esa curiosidad por saberlo todo, el colegio realmente no te da tanto como piensas. No digo por eso que los colegios sean malos, señores. Lo que estoy diciendo es que el sistema de aprendizaje afecta muchísimo a la memoria de los niños de hoy en día. Encontramos también que muchísimos niños no duermen. La falta de sueño es importante. Ya no solamente por el mal uso de la tecnología, sino porque los padres le dejan utilizar la tecnología hasta altas horas de la noche y porque en el colegio se ha implementado el que los niños utilicen la tecnología. Ya no se escribe a papel como antes, ahora se utilizan las tablets. ¿Ustedes no creen que eso es un poco dañino? Bueno, pues les voy a decir por qué es dañino. Nosotros, los que nacimos en los 80, sabemos leer y escribir. Y podemos posiblemente concentrarnos cuando escribamos una carta. Los niños de hoy en día van con el móvil. Si tú a un niño le quitas un móvil hoy en día, lo matas. Si el internet se apagara, tú a este niño lo estás matando. Un niño que no sabe leer y escribir, lo llaman analfabeto. Más analfabetos son estos niños de hoy en día que para escribir en un papel aún tienen que estar mirando en internet porque no se acuerdan de dónde va la tilde o dónde va la i. Entonces, ¿por qué no se le enseña al niño? Ya no solamente a tener más amor propio, sino a saber cómo escribir. ¿Por qué no se le enseña a un niño, por ejemplo, a tratarse mejor? ¿Por qué no se le enseña a un niño a tener más compasión? Los centros educativos de hoy en día no tienen tanta calidad como antiguamente. La gente piensa que cuando antiguamente se enseñaba a coser, cocinar o hacer cualquier cosa para la casa, para la supervivencia, era una locura. Pero ¿a ustedes no le parecen que es un poco loco que a un niño se le enseñe, por ejemplo, no sé, algún tipo de matemáticas que nunca se va a utilizar, algún tipo de ciencias que no se va a utilizar y sobre todo la historia mal contada? Me sorprende muchísimo cómo cuentan la historia hoy en día. Y es que hoy en día la historia no es nada de lo que ha podido pasar. Sobre todo la historia de los países, la historia de la colonización y todas estas cosas, que hacen que los niños vean separaciones entre ellos, que hacen vernos diferencias entre nosotros. El colegio es una de las instituciones donde más diferencia a las personas. Cuando me refiero a diferencias, es diferencias de estatus social, de religión, de género y por supuesto dicen de la raza, pero la raza solamente hay una, siempre os lo digo, es la humana, pero de diferentes colores. En el colegio hoy en día hablar de la religión es un problema, tanto para los musulmanes como para los cristianos, como para los no musulmanes como para los cristianos, es un problema. En el colegio ahora mismo hablar de género es un problema para todos estos personas que quieren cambiar de sexo ya con 8 años. No vamos a entrar en detalles. Hoy en día ser una mujer o ser un hombre es un problema en el colegio. Hoy en día maquillarse o no maquillarse es un problema. Lo llaman freedom, libertad. Yo lo llamo libertinaje. Hoy en día los niños o las niñas, que ya no sabemos, van con esas minifaldas que se le ven las bragas, no, lo siguiente. Van con esas pinturas que Dios sabe cómo, cuántas horas llevan para despertarse y ponerse toda esa cosa en la cara. Pero lo que más me sorprende es que entre todos ellos se odian. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros íbamos al colegio y se reían de alguno de ustedes? Porque bueno, tenían unos pantalones diferentes, ¿no?
esas diferencias, ¿no? O porque su padre era alcohólico, o porque su madre era prostituta, o porque cualquier cosa. Antiguamente, en España, en el colegio, era racismo. Los que vengan a los 80 como yo lo saben. El racismo era una cosa y el clasismo era una cosa impresionante. Hoy en día ya lo ves todo. Pero no solamente en España, en cualquier otro país. Aquí en el Reino Unido existe el bullying. Aquí niños con 9 o 10 años se matan. Porque los profesores apoyan a estos niños que hacen bullying. Sí. Apoyan a estos niños porque nunca sufren ningún tipo de castigo. Entonces, nuestros hijos van seguros al colegio, señores. Porque nuestra época era diferente. Pero en la época de hoy en día, ¿ustedes creen que estas instituciones, bajo la manga del gobierno, por supuesto, el colegio es seguro para los niños? Nos vamos a Estados Unidos, donde ocurren tiroteos cada día. No en todo Estados Unidos, sino en algunas áreas. ¿Alguien me puede explicar por qué en el colegio no se le enseña al niño simplemente a ver la vida desde una perspectiva mucho más positiva? ¿Alguien puede explicarme por qué se insiste tanto en que nuestros hijos sigan utilizando las tablets para ir al colegio? Se les dé una historia que no es verdadera y sobre todo se les enseñen cosas que a la hora de la verdad no les van a servir en la vida. Por ejemplo, ¿por qué no les enseñan actividades de supervivencia? ¿Por qué no les enseñan, por ejemplo, cómo manejar el dinero? Porque esto es lo que interesa hoy en día, el cómo manejar el dinero, la supervivencia y la autoestima. Si un profesor ve que un niño tiene una autoestima muy alta y que es capaz de llegar a cualquier sitio, dependiendo del profesor que sea, dependiendo del niño, la raza, todo, el estatus, todo, ¿lo van a apoyar más o lo van a apoyar menos? ¿No creen que eso es un poco injusto? ¿No creen que la educación debería ser basada en amor, en compasión, en realmente querer avanzar y crecer para que ese niño, cuando salga al mundo, sea una buena persona y sobre todo dé a la sociedad lo que necesita? ¿No sería mejor esto? Pero no. Los niños de hoy en día saben más del TikTok y de los cotilleos que de lo que son las ciencias. De hecho, todos estos catedráticos, todos estos profesores que han hecho tanto para que la educación, para que el sistema educativo sea algo, bueno, pues vamos a decir beneficioso, no tienen ningún nombre ahora mismo. Hoy en día se valora más a un TikToker y a un Instagrammer, incluso a un YouTuber, que a un profesor. Hoy en día, por ejemplo, a la hora de escribir, las faltas de ortografía duelen a los ojos un montón. No sé para qué está el diccionario. O el diccionario, en total. Además que se incluyen palabras que ni siquiera deberían de incluirse. Y ahí es donde yo creo que se nos está yendo de las manos, señores. Que los colegios y los diccionarios ya no son como antes. Ya no quieren que aprendas una palabra correcta, sino simplemente que hables como un besugo, para que así, ante la sociedad, puedas encajar. Pero los niños ricos no tienen estas cosas. Solo la gente de a pie. Para que así no se puedan diferenciar entre unos y otros. ¿No creen que eso es un poco vergonzoso? Hoy en día, de 10 niños, 4 no les gusta ir al colegio. Cuando digo que no les gusta ir al colegio me refiero a que no se sienten seguros, no se sienten integrados en el colegio, no sienten que el colegio realmente les ayude a nada. De hecho, más bien se sienten esclavos de él. ¿No creen que deberíamos de cambiar este sistema educativo en el cual lo único que hacen es esclavizar y lavar el cerebro de los niños? Cambiar todo el sistema y toda la estructura para que en vez de que te maten los sueños, simplemente te ayuden a conseguirlos. ¿No sería mucho mejor poder
hacer entender a los padres que cuando el niño salga del colegio no solamente debe de estar afuera con sus amigos, sino que los padres también deben de interactuar. Y cuidado con esto, porque hoy en día hay muchos padres que los pobres se pasan trabajando día tras día simplemente para darle lo mejor a los niños. O tal vez no. Porque que tú trabajes día a día y tantas horas no le va a dar a tu hijo más nada. A veces es el tiempo, la calidad de tiempo que tú pases con tus hijos es lo que le va a determinar al niño su forma de pensar y su forma de ver la vida. Está comprobado que hay niños que pueden tener padres ricos o padres adinerados y que con el tiempo uno se da cuenta de que tienen los mayores traumas del mundo. ¿Por qué? Falta de atención, falta de cariño y además uno va a clase y compra todo lo que quiere. Quiero decir, ¿no es vergonzoso? Creemos un sistema diferente. Ayudemos a nuestros hijos cuando salgan del colegio, no con las tareas, sino con la autoestima. Ayudemos a esos niños, no solamente con las tareas, sino la forma de ver la vida. Cuando uno interactúa más con el niño, intenta estar más con él, cuando intenta jugar, y no hacerle un producto de cualquier plataforma para ganar dinero, sino que sea su propio yo, su propia esencia con su integridad. Cuando el niño tiene integridad y racionalidad y sobre todo mucho amor y compasión por sus padres, el niño llegará lejos, llegará donde quiera. Si tú a un niño lo único que haces es regañarlo y estresarlo, porque además le pones presión con los deberes, y sobre todo para aquellos que hayan sufrido de tener unos padres que les comparen constantemente. Hay niños que hoy en día se sienten con mucha presión porque saben que sus padres los comparan y en cambio hay otros que sufren presión porque sus padres ni siquiera les hacen caso. Van al colegio, se encuentran con estos niños que son un bullying, van al colegio, se encuentran con este profesor que le dice que las tareas no van bien. ¿No creen que es un poco paradójico? El colegio nos tendría que ayudar, no matar las ideas. Aprendamos a entender a nuestros hijos y aprendamos a entendernos a nosotros mismos también, porque muchos de los que me estáis escuchando han salido traumatizados del colegio, del instituto, y hemos dejado carreras y hemos dejado muchas cosas por no querer estudiar, por no querer estar aguantando un profesor o simplemente no sintiendo capaces de poder hacer una cosa porque no creemos en nosotros mismos, porque se nos han matado los sueños. Por eso es muy importante para aquellos que sean profesores que realmente cuando den una educación basada en una realidad, en la autoestima, el amor propio, compasión y amor. Y dejémonos de tantas reglas tontas, reglas que no valen nada, porque incluso habrá profesores que quieran hacerlo, pero que por supuesto estas instituciones gubernamentales, más las leyes que haya, no les dejen. ¿Qué clase de niños queremos traer al futuro? ¿Creen que esta generación pueda estar preparada para poder afrontar una crisis, para poder afrontar un desengaño, para poder gestionar y afrontar sus emociones? Porque el colegio nos tendría que enseñar cómo afrontar las emociones. Y ustedes piensan o dicen, pero María, eso es imposible. No, señores, el colegio es como el trabajo. Usted, cuando sale de su casa, va al colegio. Usted se pasa más horas en el colegio que en su propia casa. Se pasa más horas en el instituto que en su propia casa, en la universidad que en su propia casa y luego en el trabajo, más que en su propia casa. Entonces díganme, todo ese tiempo perdido, un tiempo que ya no se va a recuperar. Ahí se los dejo. Espero que les haya gustado tanto este podcast como a mí y que si es así me puedan dejar un like. Si les gustaría escuchar más podcasts, estoy encantadísima de que se suscriban a mi canal. Encantada también estoy de que me dejen algún feedback si les apetece. Y espero que estén bien donde estén. Perdonen por mi voz porque aún sigo un poco resfriada.
Así que nada, no puedo hacer nada por eso, chicos. Muchas gracias por los nuevos suscriptores y por escuchar mis podcasts.